Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números cuadrados. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar entre las líneas 16 a 20. Esta función recibe como parámetro un valor numérico de tipo entero y se muestra automáticamente el resultado. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Para sumar los números cuadrados, entonces esto se hace con la fórmula n por n más 1 por 2 por n más 1 sobre 6. Y todo esto lo dividimos entre n. En este caso n viene a ser el número que el usuario ingrese. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números cuadrados en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta fórmula. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, se instancian objetos de esta clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, ya que a pesar de que reutilicen la clase, tendrán atributos diferentes. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se programa, se define la estructura general de un objeto. Es decir, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz. Vemos entonces la interfaz entre las líneas 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como promedio de números cuadrados, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí es donde vamos a declarar los atributos o variables de instancia o variables globales. En este caso no es necesario declarar ningún atributo, ya que en la misma función se muestra el resultado directamente sin usar una variable. Pero sí se declara precisamente esta función en la misma interfaz, línea 7. Para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel del método. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros de entrada. Entonces ejecutar recibe de tipo entero una variable de número, que la recibe en la variable número. Así entonces ya tenemos definida la interfaz, es decir, el compilador ya sabrá el tamaño del objeto. Veamos ahora la implementación entre las líneas 10 a 21. En la implementación, línea 11 a 15, vemos un método especial init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo, a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Por lo general, un constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia. Como este programa no tiene variables de instancia o atributos, el constructor queda vacío. Ya vimos la otra función, ejecutar, y con esto queda lista la implementación. También la interfaz, o sea, la clase promedio números cuadrados. Para usar esta clase en otro archivo, usted deberá copiar y pegar toda la interfaz e implementación, a menos que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego los importe. Ahora vamos a crear o instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main, entre las líneas 23 a 33. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 25 a 28, vamos a recibir una variable ingresada por el usuario, un valor numérico, para poder enviarlo a la función ejecutar. Ahora vamos a crear un puntero a la clase promedio de números cuadrados. Con asterisco indicamos el puntero obj.
Para hacer que este puntero apunte a un objeto y poder invocar a esta clase, entonces instanciamos este objeto. Entonces observe que se invoca alloc, que reserva memoria dinámica para la clase promedio de números cuadrados. Luego a este espacio de memoria invocamos a init, o sea al constructor por defecto. Entonces al espacio de memoria reservado invocamos a init. Con esto se define la estructura de un objeto de la clase promedio de números cuadrados y obj apuntará a este objeto. Línea 30, entre corchetes, vamos a invocar la función ejecutar. Entonces para eso invocamos mejor obj es el puntero. Invocamos a ejecutar, dos puntos, y le enviamos el parámetro número, la variable número. Ya con esto entonces el compilador salta de la línea 30 a la línea 16 y resuelve el problema. Ya así entonces el parámetro número pasa por referencia, ya que obj es un puntero, y queda solucionado el problema. Por último, línea 31, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría, el ejercicio: crear un programa que permita hallar el promedio de números cuadrados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.